Lo mío es un tema netamente más allá de lo científico, de lo que representa la enfermedad por COVID, ¿sí? Realmente en Ecuador, en Guayaquil, enfáticamente la ciudad donde vivo, pasamos por una circunstancia muy especial que más allá de hablar de COVID 2019, COVID-19 como le decimos, se involucra netamente expresar qué fue lo que pasó en la ciudad de Guayaquil, qué fue lo que ocurrió para que 10.000 personas murieran hasta el 30 de abril en una ciudad de 3 millones de habitantes, en una ciudad de 3 millones de habitantes y en un país de 16 millones, donde apenas hablaban, a la fecha, hoy, apenas se habla de 32.000 infectados, ¿sí? Bueno, este es el hospital COVID en Guayaquil es un hospital nuevo, muy grande, muy bonito. Es un hospital del día de la seguridad social, de la seguridad del Estado. Un hospital del día de consulta externa. Sí, muy nuevo, muy bonito, sí, pero que definitivamente debido a las circunstancias que vivimos, se terminó convirtiendo en un hospital COVID de referencia regional, donde todas las ciudades de la costa pueden converger en él, pueden derivar pacientes en él. Y realmente esto hizo que saturara, ¿sí? Hizo que saturara a tal punto que quienes vivieron la emergencia, la urgencia en esos días, entre el 4 al 9 realmente de abril, vivieron lo que nadie pudo imaginarlo. Pues bueno, me toca hablar cuáles son los factores, cuáles son las causas que incidieron netamente, ¿sí?, en que la ciudad de Guayaquil, como ustedes lo vivieron a través de la prensa internacional, a través de los canales internacionales, vieron que Ecuador fue noticia en el mundo. ¿Y qué hizo que Ecuador se vuelva noticia en el mundo? Debido a la alta mortalidad que a todos nos impactó, nos afectó de una y otra manera. He creído oportuno definitivamente considerar 7 factores que incidieron en esta situación especial de COVID en Ecuador. En primer lugar, una de las causas que incidió fue ese gran flujo migratorio que viene de España, de Italia y de Estados Unidos, ¿sí? Y que aprovecha las vacaciones con que entran a disfrutar, ¿sí?, los escolares, la gente de colegio, de universidad, para el mes de enero, a mediados de enero, los primeros días de febrero, ya todo el mundo está de vacaciones en la costa ecuatoriana, lo que es región costa, clima caliente, calor. Entonces, definitivamente, esta oportunidad de visitar a la familia la aprovechan nuestros compatriotas que emigraron hacia España, hacia Madrid, allá a fines de 1990, cuando en España se vivía un boom de crecimiento económico que requería de mano latinoamericana y sobre todo una gran proporción de mujeres migrantes que fueron a trabajar a Madrid y a España buscando nuevas oportunidades de ingreso. Pues ese factor que hace que cada año vuelvan al territorio ecuatoriano nuestras hermanas migrantes, nuestros migrantes, a disfrutar de vacaciones, incidió muchísimo en el brote epidémico, y así ocurre que el primer caso COVID confirmado en Ecuador se dio el 29 de febrero de 2020, cuando la primera paciente que presentó este caso fue una paciente que vino de Madrid, que aterrizó en Ecuador junto con COVID un 14 de febrero, que al siguiente día de haber llegado a la ciudad de Guayaquil, comenzó a presentar sintomatología de fiebre, escalofrío y otros síntomas como tos, comenzó a presentar tos, y que hizo que estuviera realmente visitando hospitales privados hasta terminar en un hospital público, ¿sí?, donde finalmente muere a fines del mes de marzo de este año. Y bueno, o sea, todos creímos que este era el caso cero, pero en realidad no era el caso cero. Otro factor que incidió y que nos olvidamos todo y no consideramos dentro del control epidemiológico es que para esta fecha, netamente entre el 1 de febrero y el 15 de febrero, ¿sí?, 24.000 visitantes que dejaron las vacaciones en Estados Unidos y Europa,
nuestros coterráneos, nuestros ecuatorianos que visitaron estos países y que regresaban de pasar vacaciones, en cambio. Allá en Estados Unidos, en Europa, regresaba al país luego de este goce de vacaciones. Y realmente al país ingresaron 24.000 personas entre el 1 de febrero y el 15 de febrero. De ese porcentaje, 13.000 eran procedentes de Estados Unidos, 5.000 de Europa, y se prevé y se ha demostrado, de acuerdo a los estudios posteriores, sí, de que definitivamente antes del caso cero que aterrizó en Ecuador, producto del retorno de migrantes de vacaciones acá, sí, antes de ese caso cero ya habían 24 personas infectadas. Pero, ¿qué sucedió? Nuestro gobierno ecuatoriano, sí, para entonces todos sabíamos que ya había casos positivos en Europa, básicamente en Italia, España, Estados Unidos, ya habían casos positivos en un alrededor de 40 casos para entonces, en este periodo del primero de febrero hasta el 15. Había ya casos confirmados en Estados Unidos y Europa, pero no se hizo el cerco epidemiológico que debió hacerse para poder netamente hacer un control estricto y obligar a hacer aislamiento domiciliario de 14 días de todas estas personas que llegaban a Ecuador, y muchos de ellos llegaron también a aterrizar en el aeropuerto Guayaquil con un virus dentro de su cuerpo, con COVID, coronavirus en su cuerpo. Y bueno, o sea, no hubo este control sanitario adecuado, no fue lo que realmente se debió implementar, y a esto se suma la corrupción política. Para esa primera quincena de febrero, ya la Contraloría General del Estado había dado un informe, ¿sí?, de un control sobre compras de material, de equipos de protección y medicinas en hospitales, en un hospital estatal, el más importante, un hospital nuevo, el Hospital del Guasmo, y un hospital de la Seguridad Social, Hospital Teodoro Maldonado. Ya para entonces la Contraloría General había visto vicios de corrupción en compras de medicinas y equipos protectores. Entonces se sumó el mal cerco o el inadecuado cerco epidemiológico que hizo el gobierno, más, como en todos los países de Latinoamérica, creo que no estamos exentos ninguno, ¿sí? Pero en nuestro país lo vivimos tan duramente este factor. Y bueno, todo el mundo, sí, el Ministerio de Salud Pública hizo un cerco epidemiológico alrededor de 70 pacientes, que era el contacto cercano de la paciente cero, la que llegó de Madrid, ¿sí? Y se olvidó de hacer el control estricto en el aeropuerto, ¿sí? Mientras llegaban cientos y cientos de compatriotas ecuatorianos provenientes no solo de esta población migratoria de Europa y Estados Unidos, sino gente nuestra de clase media, media alta y alta, que fue a pasar vacaciones, que estaban ya en auge desde la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero. Y bueno, y por qué no decirlo, la irresponsabilidad de los habitantes. Ya vamos a ver la irresponsabilidad de nuestros habitantes, que para ese entonces, la primera quincena del mes de febrero, se habían graduado muchos estudiantes de mi colegio. Muchos estudiantes festejan acá, como en todos países, me imagino, de Latinoamérica, las grandes fiestas de graduación de los estudiantes de secundaria, de colegio. Muchos eventos, pese a la cuarentena, se siguieron realizando. La gran boda del año en esta primera quincena de febrero, donde asistieron 400 invitados, más gente cercana a estos invitados, gente muy importante de la política de la ciudad de Guayaquil, alcaldes de la ciudad, gente de clase alta, donde juntos a las personas que cuidaban a sus hijos, la gente que preparó comida, choferes, sí, realmente propagaron el virus. Y es así como un ex ministro de Salud, el doctor Sarracín, en una entrevista televisiva y escrita, él se atreve a decir, como es ministro, que realmente el brote en Guayaquil no lo desencadenó la paciente cero, que llegó el 14 de febrero, y cuyo caso se confirmó el 29 de febrero, no lo desencadenó ella con su contacto de 70 personas, que hicieron un muy buen cerco, sino no se hizo el cerco debido en la gran cantidad de gente que llegó a Guayaquil en esos días y que no respetó la cuarentena, no hizo aislamiento domiciliario y se
realmente se propagó la infección por virus, se desencadenó el brote, infección comunitaria con las consecuencias a nivel internacional conocidas. Sin olvidar que cuando ya hubo la infección comunitaria, sin olvidar que fueron tan escasas las pruebas de PCR en tiempo real, ¿sí? Las pruebas para diagnóstico de COVID, cuyos resultados demoraban entre 10, 12, 15 días, lo que hacía que mientras estaba en espera la gente por saber un resultado confirmatorio o no, seguía saliendo a sus casas, seguía yendo a los supermercados, visitando a la familia porque no había una confirmación inmediata y la gente no guardó ese aislamiento de 14 días necesario mientras había la sospecha y se esperaba el resultado y a la vez por escasez de pruebas, demoraban 10 hasta 15 días. Y definitivamente algo que nos duele y nos pesa a todos, una gran mortandad con diagnósticos confundidos con dengue. En Ecuador, sí, las estadísticas del Ministerio de Salud nos hablan que los primeros días de enero, sí, y primeros días de enero, segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero, hubo un repunte de 1000% de casos de dengue que se sumó así a una doble carga de enfermedad y que confundió muchos diagnósticos que realmente parecían dengue, se confundió con COVID, que fueron tratados como dengue en algunos casos con diagnósticos errados, manejos errados, y que definitivamente que cuando la gente buscó ayuda, cuando ya había disnea, dificultad respiratoria grave, sí, habían sido manejados con dengue y llegaron muy tarde a los hospitales. Bueno, para seguir, esto lo hablamos, definitivamente la paciente cero que llegó al país el 14 de febrero no fue realmente el caso cero. ¿Sí? De esos 24.000 migrantes que llegaron a nuestro aeropuerto, dentro de esos 24.000, el Ministerio de Salud detectó que ya había, antes del 29 de febrero, 24 pacientes que tenían síntomas de coronavirus en Ecuador, ¿sí? 24 personas antes del diagnóstico de coronavirus, de COVID, perdón, de esta paciente procedente de Madrid. Y esto es lo que había mencionado, ¿sí? Aquí está la fuente del sistema migratorio ecuatoriano de CIMIEC, donde nos hablan cómo entre el 1 de febrero al 15 de febrero, la población que regresó al país, ¿sí? Entre migrantes y gente que fue de vacaciones y volvió de vacaciones, acá desde la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Como todas estas 24.000, nuestros 24.000 conciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Realmente entre ellos no solo aterrizaron los ecuatorianos, sino aterrizó el coronavirus. Y bueno, ¿qué otro factor incidió? No estábamos preparados sanitariamente, si bien la OMS recomienda que debería un país tener, para enfrentar una epidemia, una pandemia, debería tener mínimo 2.7 camas por 1.000 habitantes y en el mejor de los casos 4 camas por 1.000. En Ecuador para entonces apenas había, si contábamos con 1.4 camas hospitalarias por 1.000 habitantes. Y si hablamos específicamente de Guayaquil, Guayaquil apenas contaba con 1.3 camas por 1.000 habitantes. Esto si comparamos con la realidad de otros mejores países latinoamericanos, que con otros mejores porcentajes, como Argentina, que realmente tiene 5 camas por cada 1.000 habitantes, cuenta para enfrentar una crisis, un brote epidémico como este. Colombia mejor que nosotros, un poquito más, 1.5 camas, 2.2 Brasil, 2.2 Chile, nosotros estamos por debajo de Colombia, Perú, Argentina, Chile, y por debajo de nosotros Venezuela. Entonces, si comparamos con Italia, 3.4 camas por 1.000, sin embargo, no pudo hacerle frente a la epidemia que todos conocemos, que llegó a saturar todo el sistema sanitario en lo que respecta a Italia y a España. Y bueno, así comenzó los primeros días de febrero, mientras llegaban miles de turistas de vacaciones, mientras llegaban nuestros migrantes a visitar a sus familias, a pasar también vacaciones, los que viven en España y Madrid. El Ministerio de Salud Pública, nuestro gobierno apenas tenía un puestito de un escritorio en el aeropuerto, un lindo aeropuerto con el cual contamos acá en Guayaquil, con un solo médico que esperaba,
¿sí? Que la gente se acerque a decir si tenía síntomas o no de sospecha los primeros días de febrero. No se hizo un adecuado cerco epidemiológico. Luego ya una vez que se detectó que iban aumentando los casos en Estados Unidos, se le fue mejorando el control, pero ya para cuando se diagnosticó el 29 de febrero el primer caso con la paciente aparentemente cero, que no fue la paciente cero, ya comenzó a hacerse un registro pormenorizado de la temperatura corporal de todos quienes llegaban a nuestro aeropuerto. Ya para fines de marzo, ya era el control totalmente distinto. Se hizo lo que tenía que hacerse. Era un control adecuado, aunque todo el mundo no llevaba mascarilla, como ustedes lo pueden ver. Realmente sucedió lo que sucedió en otros países. ¿Sí? Se siguieron directrices de la OMS, unas directrices que no fueron bien orientadas. ¿Sí? Se nos dijo que solamente las mascarillas deberían usárselo el personal sanitario que tenía síntomas respiratorios y los pacientes y la comunidad y las personas en la comunidad que tenían síntomas de tos o otros síntomas respiratorios, ¿sí? Congestión nasal, ¿sí? Entonces, por eso la ciudadanía, no todo el mundo se puso mascarilla. Por eso el personal sanitario, profesionales, no usó mascarilla quirúrgica, peor un respirador N95, porque las directrices de la Organización Mundial de la Salud no fueron realmente claras. Sus directrices decían, no hay necesidad de usar barbijos, tapaboca, no hay necesidad de usar mascarillas quirúrgicas. Y eso incidió en que nuestro personal de salud tuviera realmente llevara el peor pronóstico. Sí, murieran aproximadamente 100 médicos y más de 30 entre enfermeras y otro personal sanitario, más de 30 profesionales. Y bueno, el día que se declaró la cuarentena, me acuerdo tan claro, sí, el 29 de febrero, como bien dije, se diagnosticó el primer caso en el Ecuador, en Guayaquil, y para el 16 de marzo que seguimos trabajando, ¿sí? Es decir, 18 días más, todo el mundo siguió trabajando como que nada pasaba, ¿sí? Pocos usaban mascarillas, pero ese día que se declaró la cuarentena, todo el mundo corrió a buscar mascarillas, ¿sí? Generalmente una caja cuesta $5, llegó luego a subir a 20, actualmente cuesta $50 una caja de mascarilla de 50 unidades. Ese día, todo el mundo sin respetar distanciamiento social, ¿sí? Salió el día que se inició la cuarentena, salió realmente desesperado a buscar mascarilla, a buscar alcohol gel, a buscar alcohol, a comprar en los mercados la gente de las áreas más periféricas, no solo ellas, no todo el mundo, clase media, clase alta, gente de los barrios periféricos, todo el mundo salió a proveerse de alimentos sin respetar realmente el distanciamiento social, sin usar, como ustedes ven, mascarilla, porque hasta ese entonces eran controversiales las medidas, las directrices dadas por OMS y por CDC también. Entonces, era gente que acudió a los bancos a sacar plata, unos apilados agarrados de otros, así como ustedes lo pueden ver, la gente en las calles buscando alimentos, buscando mascarillas, y todo esto, como bien dije, la irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos. Y acá, ya definitivamente para el 4, ¿sí? Para el 4 de abril, para el 6 de abril, para el 8 de abril, podríamos ir desde el 27 de marzo al 8 de abril, Ecuador y Guayaquil era realmente el ojo por toda la prensa mundial latinoamericana, porque definitivamente aterraba ver gente, cadáveres, gente fallecida en calles, en sus domicilios, en las aceras de las calles, en las esquinas de los barrios periféricos, incluso se llegó a ver un cadáver que estaba envuelto en sábanas y que era incinerado, porque tenía más de 5 días sin ser recogido, ¿sí? Por ninguna autoridad, por ninguna empresa, por ningún organismo del Ministerio de Salud, por ningún organismo municipal. Para entonces nuestra querida alcaldesa se infectó por COVID, la ciudad realmente quedó un poco así, diríamos, desatendida. Ella se enfermó el alcalde de San Borondón, se enfermó mucha gente importante en esa gran fiesta de los 400 invitados. Sí, la ciudad
realmente estuvo a la merced de quienes rogábamos que ocurra un milagro y alguien se haga cargo de todo esto. Bueno, nuestra alcaldesa se recuperó y comenzó ahí sí a organizarse todo el mundo, la empresa privada a apoyar, gracias al municipio, a la empresa privada, sí, que comenzaron a recoger en un solo día 900 cadáveres en un día, a recoger de los domicilios que tenían hasta 5 días ahí en cofres. No había cofres mortuorios ya para el 4 y el 6 de abril, se envolvían sábanas, en colchas, y la alcaldesa cuando retomó el control y dijo, vamos a salir adelante, queremos el apoyo de la empresa privada de la ciudadanía, se comenzó a fabricar ataúdes, cofres mortuorios de cartón. No había otra, porque ya no había ataúdes, y si había, para la gente que podía pagar, pues llegaron a costar hasta $3,000, ¿sí? Entonces hubo también una persona respetable, un estadístico muy respetable en el medio, un profesor de universidad muy conocido en el medio, que hizo una encuesta a nivel de Guayaquil, visitó los cementerios más representativos, los más importantes, los grandes, no dejó a ninguno de ellos los más representativos, y llegó a establecer, debido a estadísticas reales de cuánta gente había sido sepultada, que en 18 días se llegaron a sepultar 7,000 personas, ¿sí? Y bueno, se llegó a publicitar en prensa local, internacional, se llegó a publicitar la pesadilla que representó buscar un tanque de oxígeno, que antes de este brote epidémico un tanque de oxígeno uno lo compraba en $200 y llegó a pagarse hasta $800,000 un tanque de oxígeno, es decir, 4 y 5 veces más que su precio real de $200, hasta $800 y $1,000 por un tanque de oxígeno, y que no se encontraba en ningún lado. La gente deambulaba, recorría Guayaquil entero buscando un tanque y no había, para tratar nuestros enfermos en casa, porque los hospitales estaban saturados, las emergencias colapsadas, la gente, las familias con sus enfermos a cuesta en sus vehículos recorrían hospitales públicos, clínicas privadas, hospitales privados, y no había dónde se recibe un enfermo. Se morían en el recorrido, se morían en las calles, y realmente fue toda una pesadilla. Acá un periódico de fuera del país, de la BBC, ¿sí? Donde realmente ya llegó un momento que el presidente llegó a aceptar que hubo para fines, en los primeros días de abril, perdón, hubo 6,700 muertos en los primeros 15 días. Y esto es la evidencia. Acá una investigación que me encantó, de lo cual tomé mucha información. Llegó a considerarse para esta fecha, ¿sí? Para el 2 de mayo llegó a considerarse que Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Acá un análisis también que muchos olvidamos, que muchos como profesionales médicos que somos, dijimos, pues bueno, se trata de una epidemia, se trata de una pandemia, y no es una emergencia, es una pandemia, y por lo tanto los muertos no se pueden sepultar como todos quisiéramos, como todos estamos acostumbrados al ritual colectivo, ¿sí? A ese ritual cultural que estamos acostumbrados los latinoamericanos, y específicamente al hablar de Guayaquil, los guayaquileños, de compartir el duelo entre amigos, familias, conocidos, velar un muerto por 24 horas, a veces un poco más. No fue posible, y los médicos decían, la gente tiene que entender que es una pandemia y que no va a poder despedirse de sus fallecidos porque es imposible. Se trata de una infección viral, un virus al cual se puede asociar infecciones bacterianas nosocomiales que están en los hospitales. Pero entendimos que realmente si nos ponemos en lugar de estas familias, nosotros como profesionales nos olvidamos de poner en ese lugar y no le dimos el derecho, no le otorgamos el derecho que tiene de vivir esa transición, ese viaje, no ser objeto de ese ritual, como lleva ocurriendo ancestralmente durante cientos de años, ¿sí? No le dimos la posibilidad de vivir ese duelo. Y aquí estas son imágenes de cómo estaban para esos días, entre el 27 de marzo y hasta el 6 y 7, 8 de abril, cómo estaban los cadáveres, entre 3,
5, 7 días esperando por ser recogidos de los barrios, no solo suburbanos, no solo barrios suburbanos y periféricos, de los barrios céntricos del norte de Guayaquil, de los barrios del sur, del centro de la ciudad, de los barrios del norte, de clase media, ¿sí? Ya no hubo ataúd donde qué comprar. Y entonces se recurrió a los ataúdes de cartón. Cuando la alcaldesa se recuperó de su enfermedad por COVID, tomó la batuta y se comenzaron entonces a construir bóvedas en los cementerios de acá de un cantón, de una ciudad cercana, ¿sí? Acá, acá donde cerca de Guayaquil, Pascuales, ¿sí? Un cantón, perdón, una parroquia del cantón Guayaquil, Pascuales, sí, se llegó, y también se llegó a enterrar cadáveres en un cementerio acá realmente de clase cercana a San Borondón y Daule, de clase media. Se comenzaron a construir bóvedas. Acá, esto es un sitio donde está mi hospital del día, donde yo trabajo, a la vuelta de mi hospital del día, en el norte de Guayaquil, zona de clase media, donde viven cerca de 1 millón de habitantes, ¿sí? Donde también ocurrió que no había quien responda en venir a recoger cadáveres. Se cansaban de marcar al 911 del Ministerio de Salud Pública, del COE Nacional, y no contestaba nadie. No había caja, no había ataúd, y había que envolver a los cadáveres en sábanas, en colcha, y esperar que vengan a recogerlo. Realmente las Fuerzas Armadas, la policía, ¿sí? No estuvo preparado, nadie estuvimos preparados. Yo diría que nadie, ningún país del mundo se preparó lo suficiente, peor países como el nuestro, latinoamericano. No nos preparamos lo suficiente. Nuestras autoridades no lo hicieron, nuestras Fuerzas Armadas no supieron cómo reaccionar. Nosotros tampoco supimos cómo reaccionar como profesional. Nos invadió los primeros días el miedo, porque era tanta hecatombe al saber de tantos muertos un día, 600, 800 muertos por día, y teníamos todo temor. Nadie quería salir. Luego tuvimos que llenarnos de valor y regresar poco a poco a seguir nuestras actividades para salvar la ciudad y el país, retomar la economía. Y así fue. Estas son solamente las evidencias de cómo este matemático muy respetable en el medio, profesor universitario, una de las más importantes, gracias a él se enteró, nos enteramos los ecuatorianos, se enteró la ciudadanía de Guayaquil que era mentira que habían para ese entonces, como decían las estadísticas, 600 muertos. Como nos decía el COE Nacional, para esos días solo hay 600 muertos, mientras que la realidad, gracias a esta evidencia, como fuente directa, el cementerio de la Junta de Beneficencia, el cementerio general, el cementerio Jardines de la Esperanza, cementerio privado, Parque de la Paz, cementerio privado en una zona residencial, el cementerio del suburbio, el cementerio Canales, ¿sí? Gracias a los datos reales que recopiló este estadístico de los ecuatorianos y los guayaquileños, descubrimos que no habían 600 ni 800 muertos, sino que en 19 días, entre el 21 de marzo y el 9 de abril, llegamos a tener 6.381 personas fallecidas. Y para el 30 de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿sí? Ya nos está hablando, ¿sí? Y ya nos está diciendo la gran verdad de que al 30 de abril fallecieron en Ecuador 10.000 personas, la mayoría de ellos en la ciudad de Guayaquil. Y esto es el Hospital Teodoro Maldonado. Ustedes ven, esto es una terapia intensiva con pacientes COVID, un médico preocupado, como asustado, si bien tiene una bata antifluido, guantes, pero solo cuenta con una máscara, ¿sí? Una mascarilla N95, una pantalla facial. No hay el típico traje tipo mameluco que decimos acá, que cubre totalmente todo el cuerpo, ¿sí? Ni siquiera hay un gorro, como ustedes pueden ver. Así estuvimos al inicio, sin las barreras protectoras de vida. Ya cuando comenzó realmente nuestra alcaldesa a tomar la batuta, la empresa privada comenzó a colaborar. Arquidiócesis de Guayaquil, para quienes yo trabajo, Hospital del Día, dio su mano también donando kits de protección personal, donando a los hospitales privados y públicos para ayudar a proteger a nuestros colegas, a nuestros hermanos y profesionales
que no contaban con los verdaderos equipos de protección. Luego de eso ya comenzó realmente para los últimos días de marzo, 29, 30, los primeros días de abril, ya comenzaban después del 8 de abril, mucho más, ya comenzó a llegar equipos de protección personal. Y ya ustedes ven cómo se está recogiendo cadáveres de este contenedor. Inicialmente en los hospitales principales del estado, el público, el hospital del Guasmo, llegó a acumularse tantos cadáveres en las zonas de anfiteatros, como le decimos acá, ¿sí? Que ya no había cabida, se tuvo que alquilar, se tuvo que adquirir contenedores al inicio que no estaban refrigerados, donde se podrían, donde estaban descomponiéndose cientos de cadáveres, ¿sí? Apilados, sin identificación. Valga la pena, fue muy duro y sigue siendo duro para nosotros, un compañero ginecólogo de la Sociedad de Colposcopía que dirijo, de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Guayas, cuya esposa y sus hijas hasta hace 15 días seguían sin encontrar el cadáver de su esposo, compañero nuestro que fue ingresado al hospital COVID del IES Seibo, donde no se encontró su cadáver y se confundió entre los cientos de apilados que estaban en estos contenedores. Ya aquí ya veíamos algo de luz asomar. La alcaldesa de Guayaquil junto con la empresa privada colaborando fabricaron cientos de cajas mortuorias de cartón prensado para recoger esos 900 cadáveres que estaban entre estos contenedores, las calles de Guayaquil, en los domicilios y en las aceras de las avenidas principales. Gracias a la empresa privada, a la iniciativa del municipio, ¿sí? Logró realmente en un tiempo récord instalarse 150 camas en el centro de convenciones de Guayaquil, el centro de eventos más importante de la ciudad, de eventos internacionales y nacionales, el más importante, donde se unió todo el mundo y comenzaron aquí a instalarse 150 camas con sus respectivos tanques de oxígeno que fueron donados, fueron comprados, y ya nos fuimos preparando mejor. Ya había la luz, ya no había tanto miedo, tanto pánico pensando que todos íbamos a morir, ¿sí? Y aquí está la curva. Básicamente, esto fue para el 13 de mayo, perdón, ¿cómo estábamos en estadísticas en Guayas? Para el 13 de mayo había 30.486 casos confirmados. Para hoy, 16 de mayo, hay 32.600 casos confirmados de COVID, ¿sí? Con 2.334 para el 13 de mayo, personas fallecidas. Estas no son las estadísticas verdaderas, son las estadísticas y las cifras oficiales del COE, ¿sí? del COE nacional, la entidad que a cargo de llevar realmente el control de la situación de COVID, pero en realidad sabemos que hay más de 10.100 muertos, cuando las cifras oficiales apenas hablan hoy, 16 de mayo, de 2.668 fallecidos y 32.600 casos confirmados de COVID. Como ustedes pueden ver, realmente vemos ya una curva aplanada en la ciudad de Guayaquil. No decimos que hay un descenso de casos, decimos que se estabilizó. Realmente ese pico dejó de seguir creciendo, aumentando, dejó ese pico de seguir para arriba y comenzó a estabilizarse. Y hay ya una curva aplanada para Guayaquil, pero nos falta todavía ver ese descenso que todos esperamos. En el cantón donde resido actualmente, que es Daule, se pasó ya al semáforo amarillo, donde ya comenzamos a circular ya 2 veces a semana los vehículos con las placas que tenemos cada quien, ¿sí? Pero Guayaquil sigue en semáforo rojo, ¿sí? San Borondón sigue en semáforo rojo, hoy 16 de mayo, definitivamente ya se dice que el miércoles 19 pasará a San Borondón a semáforo también amarillo, y esperamos que Guayaquil para fines de mayo entre semáforo amarillo. Tenemos la fe, la esperanza en Dios de que vendrán días mejores, tenemos la fe que no volverá a haber ese rebrote que muchos hablan y que no queremos volver a vivir por la pesadilla que nos tocó afrontar. Para concluir,
para concluir, este análisis que no dejó de impactarme, ¿sí? Publicado realmente en Google, donde habla de Guayaquil colonial virus, entre comillas, ¿sí? Se nos compara a esa época de devastación colonial, ¿sí? Que vivieron a cientos de años atrás nuestros ancestros, y realmente nos traspolamos a los actuales momentos y nos deja ese mensaje. El mensaje que si bien estamos conscientes que fue una pandemia, si estamos muy conscientes que no se trató de una emergencia, sino de una verdadera pandemia, no esperada, no imaginada, para la cual no nos preparamos nadie, ¿sí? Si bien les debemos a las familias ecuatorianas, a las familias guayaquileñas, a todos aquellos que perdieron familiares completamente, familias enteras que se perdieron, papá, mamá, hermanos, ¿sí? Yo llegué a conocer de un caso de una familia que se perdió completamente, donde fallecieron todos, y que a sus familiares les debemos el derecho al acompañamiento, al buen morir, ¿sí? Ese derecho que por, por ancestralmente, colectivamente, es propio de la colectividad guayaquileña, de los ecuatorianos, ¿sí? Les negamos como autoridad ecuatoriana, como municipio de Guayaquil, como ciudadanía que somos, como profesionales que somos, hasta cierto punto nosotros como profesionales, al querer que ellos nos entiendan que se trataba de una pandemia y que no podían acompañar a sus familiares hasta sus últimos momentos, hasta el morir, ¿sí? Les negamos ese derecho de vivir con la pérdida, ¿sí? De acompañarlos en la pérdida, ese derecho a convivir con los muertos, sus muertos, nuestros muertos, tal como los tenemos el derecho a vivir con los vivos. El derecho al principio, como es al nacer, se hace una fiesta, se comparte, ¿sí? Ese derecho al principio, al nacer, ese derecho le negamos al final de la vida, se lo negamos como ecuatorianos, como autoridades, le debe el gobierno ecuatoriano el derecho al poder vivir ese duelo, esa transición al más allá, el derecho a las familias ecuatorianas que perdieron sus familiares a despedirlos, a sus seres queridos, a despedirnos también a quienes tuvimos familiares fallecidos, a despedirnos. Hace 2 días falleció el cuñado de mi hermana y no pudimos acompañarnos, ¿sí? Falleció el abuelito del esposo de mi sobrina, no pudimos acompañar. Entonces, les negamos el derecho al recuerdo, y es muy duro poder entender a aquellas familias que perdieron de una u otra forma, de manera directa, muy cercana, madres que perdieron a sus niños, a sus hijas adolescentes a consecuencia de COVID en hospitales pediátricos, que fueron contagiados por médicos, por enfermeras, ¿sí? Que entraron por otra condición diferente al COVID, que fueron contagiados. Al 30 de abril, más de 10.000 padres, madres, hijos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, todos ellos que tenían una vida por delante, murieron en los meses entre marzo y abril 2020 como efecto mortal de la pandemia mundial de coronavirus en el Gran Guayaquil, que lo conforman el Cantón Guayaquil, Cantón San Borondón y Cantón Daule, los 3 cantones más afectados por esta pandemia. Y entre ellos un centenar de colegas, de médicos, de compañeros y además de personal sanitario, in memoria de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros desconocidos, de esas familias. Paz en sus tumbas. Gracias, Sonia. Gracias, Sociedad Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, por la oportunidad. Si bien lo mío no era un análisis científico, un análisis realmente estadístico de casos de COVID, de estadísticas por grupos de edad, era netamente compartir la vivencia que nos tocó afrontar y que nos deprimió mucho. No niego para nada que recibí ese abrazo solidario, esa llamada solidaria
de nuestros amigos de Argentina, de Honduras, de Colombia, ¿sí? De la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar, desde Italia, de nuestro presidente de la Sociedad Internacional de Patología Vulvar, desde Italia los correos electrónicos, desde México el abrazo solidario de nuestro amigo Jorge Ojeda, desde Colombia, gracias Sonia, gracias nuestro gran presidente de la Federación Internacional, sí, nuestro gran amigo fraterno, gracias Colombia por la solidaridad, gracias Argentina, me escribió mucha gente. Y para aquel 8 de abril, lo recuerdo tanto, un gran amigo, Miguel Tilly, me pegó una llamada por WhatsApp y no pude dejar de llorar. Creo que todos, de una u otra forma, si bien no perdimos un familiar directo, muy cercano, pero sentimos que perdimos a nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos, no solo ecuatorianos, nuestros hermanos en Cristo, y eso no deja de hacernos sentir como que fueran propios, nuestra familia. Gracias Sonia, gracias Sociedad Latinoamericana, ¿sí? Gracias si me excedí un poco más allá de lo que, mil disculpas.